continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indautxu. Buenos días, bienvenidos a una nueva cita con las tertulias que cada semana organiza Eusko Ikaskuntza. Hace 7 días les hablábamos de una de las festividades de San Blas, la Candelaria o Santágueda, unas celebraciones que comenzaban con el solsticio de invierno, se lo explicábamos, y tienen su culminación con la llegada del carnaval. Aún quedan varios días para que Bilbao se vista de fiesta, aunque por ejemplo Deusto los va a celebrar el fin de semana del 17 de febrero, el próximo. Por ello, y como sabemos que ustedes ya están preparando sus disfraces, hemos querido hoy traerles la tradición del carnaval en Vizcaya a esta su tertulia. Para hablar de este tema con propiedad tenemos en nuestros estudios a 3 personas que vamos a pasar ya a saludar. Damos los buenos días a Iñaki Irigoyen, socio de Eusko Ikaskuntza. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. También recibimos a Josu Larrinaga, socio de Eusko Ikaskuntza. Egunon. Egunon. Y por último también agradecemos su presencia a Xavier Dueñas, que es presidente de la sección de folclore de Eusko Ikaskuntza. ¿Es así, verdad? Hola, Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí todos sentados en torno a un tema que a la gente yo creo que le gusta mucho, ¿no? Hablar de fiestas, hablar de tradiciones y hablar de ritos. Vamos a conocer un poquito los primeros pasos que dio el carnaval en Vizcaya. No sé si hay documentos que nos hablen de unos primeros pasos, de unos primeros momentos. Hombre, los primeros documentos explicativos de cómo eran los pasos es difícil encontrar, pero sí existe la palabra como tal en documentos, porque antiguamente se llamaba carnestolendas. Antes de carnaval ha sido la palabra clásica en documentación. Carnaval en realidad es una palabra que aparece a partir del siglo XIX. Antes no se usa. Están antruejo, están otras un montón de palabras, pero la más clásica es carnestolendas. Entonces el primer documento que hay en Vizcaya sobre carnestolendas es una carta que se escribe desde Bilbao a los de Lekeitio, que lo escribe María Díaz de Haro, la segunda fundadora de Bilbao, podríamos decir 1335, y entonces esta precisamente les indica que, porque la gente empezaba a marcharse del pueblo, que vuelvan a Lekeitio, por la gente, porque la fundación de las villas es para aglutinar a gente antes de las próximas carnestolendas, lo cual quiere decir que existe ya la palabra, y entonces con la palabra existe detrás, está claro que los hechos de carnestolendas. La palabra sí, pero no sé en aquella época que por esa época, un poco antes, o por esa época, casi años parecidos, es cuando se escriben precisamente las famosas versos y cosas del arcipreste de Ita sobre carnestolendas y la lucha del carnal y no carnal, o sea, lo cual quiere decir que era una fiesta que ya existía claramente en el Medioevo. Hablamos del siglo XIV, ¿no? Sí, siglo XIV, por ahí. Pero por aquel entonces supongo que el carnaval, como hoy lo conocemos, no sé cómo, si existía la figura del disfraz, por ejemplo. Seguro, disfraces seguro. Otro tipo de disfraces está claro. Porque el carnaval es una inversión de lo normal, un cambio de lo normal. Entonces el cambiar de caras, el cambiar de esto, pues ha sido normalísimo. Sea vestirse de pieles, disfrazarse de animales o de otras cosas, pero probablemente serían cosas de esas. También habrá documentos gráficos, porque en realidad el carnaval alguien lo entronca con situaciones festivas de una época concreta como es el carnaval, porque el carnaval es en este momento que es cuando está el invierno y va a venir la primavera. Entonces ritos anteriores al cristianismo existen alrededor del carnaval. Lo que la Iglesia lo que hace es centrarlo y lo pone en unas fechas, aunque no lo santifica. Como santificar, pone la cuaresma, pone antes de la cuaresma otro momento que permite precisamente que la gente se manifieste en esas creencias o costumbres anteriores que tenía, ¿no? Por eso en el carnaval hay cantidad de ritos que son precristianos, está claro. Siempre se ha celebrado el carnaval 40 días antes, es decir, respetando la cuaresma, ¿siempre ha sido así? Sí, siempre. Sí. Vamos, desde que la Iglesia lo ha montado, la Iglesia tiene 2000 años, la historia de la humanidad es mucho más larga. Sí, pero bueno, supongo que antes del carnaval no sé si existiría, ¿no? Ritos de primavera probablemente sí. ¿Alguien quería...? Sí, decir que bueno, si es 40 días antes, por eso es variable. Normalmente ya en el Concilio de Nicea se estableció en el año 325. Año 325 se establece que Jesucristo nace en domingo, y resucita en domingo, perdón. Tiene que coincidir con la primera luna llena de primavera. Y entonces, bueno, pues aparte de esto, tiene un paréntesis entre el 22 de marzo al 25 de abril. Con lo cual, pues la variabilidad de todos los años puede oscilar mucho. Puede estar o muy cerca de Santágueda o al revés, irse a extremos de marzo, casi a mediados. Sí, porque el carnaval lo hemos vivido tanto a principios de febrero como casi en marzo. Este año también, de hecho... Sí, eso se ve la variabilidad. Y se dice que, bueno, Jesucristo resucitó en luna llena y por eso tiene que coincidir con la luna llena de
la primera luna llena de primavera. En realidad aquí se mezclan dos calendarios, el calendario lunar y el calendario solar. ¿Y de dónde nos viene lo que es el carnaval a nosotros, a los vascos? Lógicamente es una tradición, vamos a decir, europea, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas particulares nuestras, no estamos en un entorno europeo, un entorno cristiano, que luego coloca concretamente dentro de su calendario anual, lo coloca en unas fechas determinadas. Y esto nos viene, pues lógicamente, de esa cultura. Somos europeos y estamos en la Iglesia católica, en la Iglesia cristiana o en su momento. ¿Podríamos comentarles a nuestros oyentes cómo eran aquellos carnavales de los que hablaba usted, por ejemplo, en aquel siglo XIV? Eso es difícil saber. Lo más, por ejemplo, que uno que ha investigado bastante sobre eso, que es Julio Caro Baroja, pues lo que hace es, en su libro sobre el carnaval, presenta las mismas fiestas o parecidas de esas épocas que hacían los romanos. Entonces sí sabemos los romanos con sus maternalias, con sus cavernales, o sea, sus fiestas, pues entonces sí sabemos poco más o menos lo que hacían. Entonces elementos de eso siguen existiendo todavía. Es más, yo diría que es una serie de extractos que se van sumando en torno al carnaval, o el carnaval surge en parte con el catolicismo, pero como dice bien Iñaki, manteniendo un espíritu que ya existía antes, de disfrazarse, de cambiarse de ropa. Es más, en San Juan y en San Pedro también aparecen máscaras, curiosamente. Sí. O sea, no es tan raro el disfrazarse de una sociedad. Y lo que sí habría que decir es que sobre el carnaval oscilan muchos extractos y muchas influencias. No es una influencia de un momento, sino de un periodo muy largo que ha resistido y se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces son sustratos que se van acumulando poquito a poco. Una de esas superposiciones podría ser perfectamente lo que nos han llamado fiestas de locos de la Edad Media, conocidas a nivel europeo, donde había un intercambio de papeles, por ejemplo, entre la Iglesia y el pueblo, o entre el poder y el pueblo. De hecho, existe documentación a nivel de Centro Europa, en la cual durante unos días, por ejemplo, unos niños hacían de monaguillos y en ese aspecto daban a entender de que ellos eran los que tenían el mando a nivel eclesiástico. De hecho, siguen existiendo ese tipo de fiestas un poco ya modificadas, como son la fiesta de San Nicolás o fiesta del Obispillo, que se hace el 6 de diciembre, o el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Eso ha quedado ahí también. Y a nivel de poder, pues como puede existir en este caso en Navarra, pues el rey de la fava. Es un poco una fiesta para salirse, ¿no? Usted también lo comentaba, de lo normal, ¿no? Sí. Hacer cosas que no es la inversión de muchas cosas. Por eso es hacerle reyes a los niños, hacerle reyes. Es que en realidad, concretamente en Roma también, en un momento dado se hacía rey a un esclavo. Es decir, el carnaval original significa un intercambio de poderes. Es en realidad en un momento crítico de la vida, vamos a decir, natural, en los cuales existe un momento clave que es la primavera, en los cuales en la tierra queda, vamos a decir, adormecida, las plantas no crecen, entonces cuando precisamente hay que refortalecer, hacer ritos para que vuelva a resurgir la vida, ¿no? Entonces hay un montón de interpretaciones sobre el carnaval, los folcloristas tienen muchas interpretaciones sobre ellas, porque realmente es un momento oscuro y realmente también hay elementos que se realizan que tienen cierto sentido desde esas perspectivas. Como hemos dicho, pues en un momento dado que a una persona se le hace rey, aunque luego se le condena o se le quema o sea, entiendes, hay un momento que cambia las circunstancias y luego también hay otras muchas que son ritos con animales y con cosas en los cuales se intenta que haya más abundancia. Hay un elemento importante, ¿no? La semilla muere para dar fruto, entonces hay elementos de este estilo importantes. Son ritos importantes. ¿Y cuál podría ser como tal la evolución que ha tenido el carnaval en Vizcaya? Porque tal y como lo conocemos hoy y tal y como se conocía hace pues tantos y tantos años, supongo que muchas cosas habrán cambiado. Lo que pasa, el carnaval, como digo, el aspecto que yo estoy diciendo es un aspecto rural, o sea, hay también luego carnavales urbanos y todos los elementos que tiene el carnaval es como hemos dicho, el cambio o sea, estamos hablando de un carnaval rural, de dar fortaleza a la naturaleza para que vuelva a resurgir, y otra cosa también es luego la diversión o lo que tiene de un carnaval urbano, en los cuales los elementos importantes son vamos a decir, poder decir las cosas que normalmente no se dicen, poder criticar cosas que normalmente no se critican, sino también esa actitud. Hay una actitud de crítica y de cambio. La inversión social, pero radical. Es decir, en un momento determinado es poner unos días
en que todo es inverso a lo que normalmente es el desarrollo normal de la sociedad. Entonces, lógicamente, ahí se invierte muchas cosas y a veces pues acaba en desmadres o en cosas un poco en disfraces, en todo lo que nosotros conocemos. Luego otra cosa es en lo que ha quedado en un Bilbao, en muchas poblaciones actuales, el carnaval, ¿no? O sea, como fundamento en muchos sitios termina siendo un desfile. O sea, el carnaval brasileño parece que el fundamento es un desfile final y una exhibición de todo lo que tiene, ¿no? O aquí en Bilbao también las críticas, las comparsas, que eran cantos, se hacían las críticas, las cosas. Tiene muchos aspectos el carnaval, tiene muchos aspectos. ¿Cuál es el primer documento concreto como tal que tenemos sobre carnavales en Vizcaya, ya más allá del siglo XIV, un documento en el que se describa un carnaval, incluso documentos gráficos o descriptivos? Descriptivos, como digo yo, pocos, porque normalmente las informaciones que sacas, hay algunos descriptivos, por ejemplo, descriptivo, poco más o menos lo que pudo ser, pues puede ser de un juicio, algún elemento de estos, o sea, ¿dónde están las fuentes? Las fuentes normalmente están en actas o en documentos de pagos o en alguna pequeña descripción que pueda existir, o muchas veces la información aparece en juicios y en elementos de estos. Entonces, por ejemplo, hacia el siglo XVIII tenemos un juicio, 1700, al principio, además del siglo XVIII, 1700 y poco, pues en Pamplona, un juicio sobre un cura que se disfraza de obispo y anda por la calle echando bendiciones, y entonces le reprenden, y no solamente eso, se le abren un juicio sobre su comportamiento porque hace chanza de sus superiores y cosas de estas. Entonces, y entonces hay unos elementos de que sacan, dice claramente, se sacan, por ejemplo, letras de cantos, se venden, que es lo que, por ejemplo, ha sido clásico en Bilbao con las comparsas, pues las comparsas no solamente cantaban, sino sacaban unos versos y vendían o daban los versos cobrando dinero por ello, o recibiendo donativos por ellos. Entonces, eso, el siglo XVIII en Pamplona está documentado. Y más allá, ya hablando un poquito más en Vizcaya, no sé si las tradiciones se conocen. En Vizcaya la mayor parte yo de las cosas que históricamente he conocido es a partir de, fundamentalmente, también de otra, por ejemplo en Bilbao, de un juicio de 1729, en los cuales se le mata a una persona, y entonces se ve claramente que al matarle a esta persona, que había sido con una espada, porque se meten o les creen culpables del homicidio pues a los que habían bailado la danza de espadas. Entonces vemos que en Bilbao, en la mojiganga que se montaba, había una danza de espadas, salían rabís, salían gente echando, rabí era con vejigas golpeando. Por ejemplo, el hecho de con vejigas golpeando es muy común en bastantes todavía carnavales existentes. Durango está documentado mucho también, los surrandis. O sea, que decir que hay elementos de estos que están documentados claramente ya a partir del siglo XVI, hay algún dato. Correr gansos en Marquina, pues casi es desde el siglo XVI-XVII. Bueno, este año están suspendidos por la gripe aviar. Bien, puede ser, pero quiero decirte que se han corrido durante siglos. Quiero decir que es un hecho que se da. Hay tradiciones que se mantienen en los pueblos. Lo que pasa es lo que aparece documentado en unos pagos. O sea, eso no quiere decir que desde aquel momento empieza, sino que hasta aquel momento el ayuntamiento les paga, pero probablemente se habían hecho antes. Porque yo creo que son tradiciones como eso mismo de correr gallos, correr gansos, correr toros, porque el toro se corría. También en carnavales. Claro, también mucho. En carnavales. ¿Cuáles son los carnavales más curiosos que tenemos aquí en Vizcaya, o los que más mantienen una tradición lejana? Pues quizá pueda ser el de Marquina, lógicamente, Guernica, Durango, parte, Bilbao ha mantenido esto durante muchos años. Y luego pues hay una serie de pueblos que han mantenido sus carnavales un poco después de las prohibiciones que tuvieron previamente, que no hemos hablado, que lógicamente, aparte de estar mal vistos por el poder civil y eclesiástico, pues básicamente durante la época de Primo Rivera empieza a decaer debido a la pérdida de máscara que se prohíbe expresamente en 1923 o 29. Primo Rivera manda una circular indicando que no nadie lleve máscara y que nadie se disfrace de forma que use elementos eclesiales o militares. Entonces, claro, el carnaval pierde, sobre todo con la máscara, con la falta de la máscara, pierde su sentido inicial. Es menos anonimato y mucho más arriesgado el salir también disfrazado, claro. Y luego ya con la guerra civil, pues lógicamente ya con el inicio de la contienda y con empiezan a coger gente joven para la guerra, y lógicamente pues ese espíritu perdió bastante, y ahí sí que hay un corte después en la época de Franco.
Y bueno, pues... Supongo que en la época de Franco no habría muchas ganas, ¿no? No, es que concretamente estaba prohibido. Es que no se podía. Yo he encontrado documentos de ayuntamientos en los cuales específicamente llega la orden para que se prohíban los carnavales. El carnaval entero, sin... Gubernamentalmente está prohibido. En algunos sitios que se hacen con otros nombres o con otros elementos, pero no porque se le llame carnaval y sea una vista de carnaval. Por ejemplo, hay gansos en Marquina, pero más bien porque los monta el ayuntamiento, los monta la gente, pero tienen orden de no hacerlo. Nos habla Josu Larrinaga y me parece importante destacarlo, la figura de la máscara, ¿no? La importancia que tenía la máscara, algo que quizás eso sí que hoy en día se ha perdido bastante, ¿no? Yo no sé si podríamos explicar un poco a nuestros oyentes qué significaba una máscara en el carnaval, la importancia. Bueno, una máscara era cubrirse la cara para que no se supiera quién era el que podría hacer cualquier trastada. Pero todo disfraz lleva su máscara. Siempre iban adornados de máscara. Ha habido un periodo que posiblemente la mayoría podría llevar máscara. La mayoría, vamos a hablar de ciertas edades. Sí que es verdad que luego, a partir de ciertas prohibiciones parciales o totales, los críos podrían haber llevado esas máscaras, vamos a decir, pero entonces ya eran críos. En un momento determinado eran más mayores. La máscara lo que te daba era la opción y la posibilidad, pues eso, de levantarle las faldas a una chica, suponiendo que sea una chica, claro que eso... o intentar dar un beso a otra persona. O sea, la máscara lo que hacía es cubrirte. Darte un anonimato, ¿no? Una licencia, ¿no? Como quien dice. Eso es. Y las prohibiciones supongo que también hicieron que esa máscara se usara menos, no se usara absolutamente nada, ¿no? Ya te digo, con la época de Primo Rivera se prohíbe el uso de la máscara y con lo cual pues el carnaval baja bastante de nivel y de intensidad. Lógicamente la gente ante la falta de máscara pues ve que no hay posibilidad de... Claro, la máscara era un aditamento principal dentro del disfraz. Es más, en Bilbao hay alguna anécdota de un marido que andaba bailando en los bailes públicos, privados de todo Bilbao, y bueno, casualidad, bailando con una mujer, y bueno, pues tenía interés por ella, y los dos iban con la máscara y no se reconocía. Resulta ser que al final del carnaval era su mujer. O sea, curiosamente. Nos hubieran respetado, ¿no? Eso es. Y es una anécdota que te suele contar mucha gente. Bueno, un poco llegaron a reafirmar, ¿no? El interés mutuo que eso sentían. Bueno, o al revés, ¿no? Igual sirvió para separarles más, pero no. Curioso. Y bueno, pues llegó Franco, el carnaval, como ustedes bien dicen, se prohibió, y no sé si clandestinamente o se siguió de alguna manera celebrando en algunos lugares. Pues respecto a ciertos elementos. Hay ciertas informaciones. La verdad es que es difícil matizar o pensar que esas informaciones puedan ser reales o no, de que en algunos sitios se podría hacer algo. Pero la verdad es que o lo que hemos podido investigar es que realmente la recuperación o reinvención del carnaval fue a partir prácticamente en la mayoría de los sitios a partir de la muerte de Franco o del fin de la dictadura. Ya a veces parece que a partir del 75 no empieza otra vez la vida. Y de hecho se reinventan y se recrean y se inventan otros carnavales. Sí, porque eso no es en el 75, pero yo no sé a principios del siglo XX qué tipo de disfraces había, qué tipo de materiales se utilizaban, porque no tendríamos la facilidad que tenemos hoy en día, ¿no? De nuestra machu siempre con la tela. Había una diferencia muy clara en los disfraces. Había unos disfraces que eran producto de lo que se encontraba en los baúles, y eso existía a nivel más bien rural, y que eran pues ropas viejas, ropas antiguas de algunos de los antepasados o de incluso de los parientes cercanos. Se cogían o se prestaban o se daban. Y luego estaban en algunos pueblos donde sí existía más raigambre de carnaval, donde sí que había algunas tiendas que durante ese periodo carnavalesco se dedicaban a alquilar disfraces o incluso a vender máscaras o caretas. Caretas abundantes. Caretas de cartón. Y luego se hacían antifaces con telas o con sacos o con mantillas, se tapaban, con sombreros. Con pieles, incluso había metálicas, había de tipo pues latón y demás que se usaban también, y el que no tenía eso pues se pintaba la cara, o con un paraguas, en lo que era el paraguas se cubría y le hacía 2 agujeros y con ellos marchaban. Básicamente lo que trataban era de asustar a los niños y seguir a las chicas. ¿Asustar a los niños por qué? Porque muchos de ellos, como ha comentado Iñaki, durante un tiempo en muchos pueblos de Vizcaya lo que existían eran las máscaras fustigadoras, puxiqueros, surguandis, tenían nombres diferentes, pero su característica, como bien ha indicado Iñaki, pues era una puxica, una vejiga de cerdo
hinchada y con ella seguían a los críos hasta donde podían. Es más, todavía hoy en día hay gente que ante las máscaras, gente mayor, que ante las máscaras es antigua, porque piensan que son elementos del otro mundo. O sea, tienen la sensación de que no es algo natural o es algo normal, sino que es algo muy extraño y que incluso son fruto del demonio. O sea, que quizá por el sentido religioso que se le ha dado, que participar en el carnaval era pecado, que el que participaba en el carnaval era más del otro mundo que de este, etcétera, etcétera. Curioso que luego el de cura o de persona eclesiástica sea uno de los disfraces estrella, ¿no? Bueno, es que yo diría una cosa, o sea, yo al menos he visto mucha documentación religiosa, eclesiástica, y muchos autos de visita, he leído muchos autos de visita en Vizcaya de obispos o de representantes del obispo, y pocas veces se ve prohibir el carnaval. Yo diría que nunca he visto en la iglesia prohibir el carnaval. Sí a los curas bailar, sí a las mujeres y los hombres bailar, sí que a estas horas no se toque el tamboril, sí que esto no se haga. Porque yo creo que la Iglesia como tal ha consentido el carnaval en alguna medida. Sí elementos concretos de la Iglesia, lo mismo que pasaba con las danzas entre mujeres y hombres en cierto momento, que se plantearon problemas. Sí, cierto tipo de religiosos estaban en contra, pero no toda la Iglesia y sobre todo no todos los curas. Quiero decir que en ese aspecto también el carnaval ha sobrevivido. Más ha sido igual muchas veces estas prohibiciones que estamos comentando ya son de estos dos últimos siglos, 18, 19, 20, o sea, quiero decir que más era al final, y es porque yo creo que antes se consentía mucho más todos estos elementos, y es cuando, y más son igual las autoridades civiles cuando entran a prohibir. Sí, es también un poco lo que explicábamos al principio, ¿no? Que al final el carnaval queda un poco como metido en un calendario religioso. Sí, y por eso se puede entender hasta esa posición. Quiero decir, al final siempre se mide mirando el tema de la Cuaresma. Sí. Se junta con otras festividades de San Blas y bueno, se mete en un mismo pack. Sí, se mete en un mismo paquete. Se permiten hacer estas cosas para que luego, desde luego, no se permita hacer. Es algo que no hemos hablado y por eso igual durante la época de Franco se transgredía. Algunas cosas no se podían llegar a hacer, como era el disfrazarse así, pero el carnaval como sí, el sentimiento de que era carnaval y era época de carnaval se tenía. De hecho, en Vizcaya básicamente empezaba con la festividad de Candelerio. La Candelaria, ¿no? O la Candelaria, es decir, empezaban las primeras tostadas, se comían las tostadas e incluso algunos ayuntamientos celebraban con tostadas y demás ese día. Luego venía San Blas, Santa Águeda, que tenía su relación con el carnaval. Luego venía el Camporamarcho o Sasicoipechu, que es una merienda en el monte, que hoy en día todavía se siguen haciendo en varios sitios. ¿Ah, sí? Sí, y lógicamente pues allí iba la gente, comía, hacía su merienda un domingo a la tarde y bueno, pues lo celebraba cantando, bailando y comiendo productos del cerdo, ¿no? Y luego pues venía el Jueves Gordo, que era el día, o el Guansuri, en Vizcaya, que era el día en que los niños, sobre todo de las escuelas, celebraban sus actos carnavalescos y demás, que hoy en día eso se ha perdido. Se pasa todo al martes de carnaval o a los días de carnaval o a simplemente tener fiesta. Y luego pues estarían los 3 días grandes, el domingo de carnaval, lunes de carnaval, martes de carnaval y el miércoles de ceniza daba por finalizar el carnaval, pero en algunos sitios, sobre todo en la zona más castellano parlante, normalmente el primer domingo de Cuaresma, llamado de Cuaresma, pues aparecía la posibilidad de hacer carnaval también, y se llamaba Domingo de Piñata. Hasta hace bien poco hay sitios como Algorta, por ejemplo, que celebraban los carnavales una semana después. Bueno, sí, actualmente es otra fórmula diferente. Ha sido por otro motivo. Es que en estos momentos yo creo que en ese aspecto está roto un montón de conceptos. Por ejemplo, tenemos un hecho muy claro, sobre todo de unas mascaradas uletinas que se hacían en una época determinada y hasta una época determinada. Hoy en día, como ya es un espectáculo que va a mucha gente, pues terminan alargando y haciendo otros. O sea, los conceptos han cambiado mucho. Yo creo que en ese aspecto ha cambiado mucho el concepto. Lo que se ha roto es principalmente el periodo de Cuaresma, vamos a decir, para alargar otros. Es que en estos momentos la Cuaresma entre la gente joven es casi pues inexistente, ¿no? Inexistente. Por lo menos no se toma en referencia. Entonces yo soy un poquito mayor que vosotros, pues en mis tiempos la Cuaresma tenía mucha importancia y lógicamente por eso ese concepto que he dicho antes de que Cuaresma y Carnaval y Cuaresma estaba en un contexto uniforme, por eso no era tan contrario al Carnaval más de la Iglesia, que luego era su momento. Es más, las tostadas que se hacían ese día normalmente se solían hacer con manteca de cerdo. Pues no se podían hacer con manteca de cerdo si los ibas a comer el miércoles de ceniza, porque se consideraba como algo que no cumplía la vigilia, porque ya estabas tomando algo de cerdo.
Entonces, esas cosas... con las tostadas han llegado hasta hoy en día, ¿no? Sí. No, es una de las cosas que se han mantenido incluso durante la dictadura, ¿no? O sea, es unas cosas claves que era de carnaval. Eso iba a decir, quizás la dictadura o Primo de Rivera sí que prohibió la fiesta, pero no otros como tal, ¿no? Pero sí, a nivel popular. Pero no estos elementos caseros, vamos a decir, como era en casa hacer cosas de carnaval. Porque pudieron más con la manifestación exterior más que con la interior. ¿Había más detalles, aparte de lo que es el disfraz y las tostadas, a principios de siglo en Vizcaya, conocidos que nos hayan llegado hasta hoy o que en aquellos momentos... pues sí, están las cuestaciones infantiles o de jóvenes, que era ir casa por casa con canciones, a veces comparsas musicales, otras veces no. Por ejemplo, en Mundaka todavía se mantienen las comparsas que van cantando casa por casa. Entonces, lo que se hacía era ir pidiendo, y bueno, pues les solían guardar aquello que tenían reservado para ellos, pues para todas estas concentraciones que podía ser ya desde Santa Águeda hasta las que se hacían en carnavales, pues de chorizos, huevos y demás, y a los niños básicamente pues eran manzanas, castañas, nueces, avellanas. O sea que había otro tipo de actividad que no era solo esto. Y luego las danzas. Lógicamente existen varias danzas diferentes que son propias del tiempo de carnaval. Y luego, lógicamente, también los bailes públicos y los bailes aquí de la fiesta. O sea, una de las cosas que tenía la fiesta es eso, es ruptura, pero lógicamente y diversión. O sea, entonces eso luego no podía faltar. ¿Cómo era Bilbao a principios del siglo XX en una jornada de carnaval? Es decir, ¿dónde se celebraban esos bailes? ¿Qué danzas eran las que se representaban? ¿Cuánta gente se disfrazaba? Porque eso hoy en día no sé si da la sensación de que se puede estar perdiendo. Pues imagínate la Semana Grande de Bilbao. Es decir, me la imagino. Entonces, básicamente era una comparsas que bajaban con carrozas y demás, y como ha dicho bien Iñaki, la víspera ya iban al gobierno civil, en la época, en el siglo XIX sobre todo, iban al gobierno civil y les cantaban las coplas, que por cierto tenían toda la sátira del mundo, porque se metían con cosas que habían sucedido durante el año, con aquellos políticos que consideraban contrarios a la ideología que podían tener, etcétera, etcétera. Eran algo como una chirigota. Sí, más o menos. Y entonces allí estaban todas las autoridades con el gobernador civil por delante, escuchaban esto y daban el visto bueno. Lógicamente muchas de las coplas más crudas las guardaban. Y entonces, una vez... Es decir, el gobernador civil salía a escuchar las coplas. Claro. Y tenía que dar el visto bueno. Daba el visto bueno a las comparsas y salían. Y estos básicamente, sus ensayos los solían hacer en los bares, en las tabernas, en los chacolís, etcétera. Y eran pues comparsas de gente que sabía tocar. Y bueno, pues siempre había gente que tenía más idea. Y las de Bilbao concretamente, aparte, como hemos dicho, recogían dinero. Entonces ha habido comparsas que han venido hasta de estudiantes de Valladolid, donde estaban inscritos, que venían a Bilbao con su comparsa de Valladolid, está documentado eso, a cantar a Bilbao, sacaban sus dineros, no en Bilbao solo, sino alrededores. Porque comparsas cantantes, yo diría que ha habido en Durango, ha habido en Portugalete, ha habido en muchos pueblos. Ha habido. Es un elemento. Sí, en Lequeitio, las estudiantinas y cosas de estas, pues ha sido normal. Quiero decir que eso ha sido bastante normal en lo que estamos diciendo ya del siglo XIX. Y luego lo que sí está claro, en bailes y cosas de estas también. Una cosa, por ejemplo, que en 1850 y tantos aparece en una carta clarísimamente, es en un Bilbao, sorprendentemente en un Bilbao, que también hablan de carnavales y se hacen sus carnavales y se hacen sus toros que se corren, todo eso. Lo más sorprendente para mí en un momento dado es leer que salieron unos mozos con palos y un odre y un chistular y bailando una saguidanza. Y la saguidanza, que para nosotros ha sido una danza un poco de pueblos un poco extremos, o puede ser Goizueta o puede ser de sitios de estos, o Marquina también lo es. En Bilbao también se bailaba la saguidanza por las calles. Un baile del pellejo, golpeando el pellejo, se bailaba por carnavales, por lo menos está documentado. O sea que hay muchos elementos de carnaval. Algunos pueden ser populares de este estilo, lógicamente toros y cosas de este estilo, y bailes que puede haber más o menos públicos por el tamborilero, una de las cosas que tenía ahí los músicos de tocar, y luego mucho en Bilbao ya para esas fechas, mucho también bailes en sitios cerrados. ¿Y el pueblo cómo recibía el carnaval? Los vecinos, por ejemplo, de la villa de Bilbao, de Marquina, del Lequeitio, de Durango, de Gernika, supongo que con muchas ganas, y como me decías que recordaba un poco a la Astenagusia, ¿no? Un poco decir que la gente se volcaba bastante. Tenía tanto valor en la fiesta y era tal la posibilidad de manifestarse de la gente que era algo impresionante.
las carrozas iban lo mejor lucidas que podían, las comparsas se organizaban como mejor podían, siempre intentaban llevar buenos músicos, incluso había gente que se le encargaba las coplas y hacer las coplas, y había gente que se ganaba la vida con eso, bueno, o un sobresueldo con ello. Entonces, bueno, pues lo que hacía era, en esa época, pues tenía trabajo suficiente. Y entonces la gente lo tomaba con mucho interés. Es más, luego los bailes privados, pues como puede ser el Sitio, la Bilbaína o cualquiera de estos, pues mantenían sus bailes y se disfrazaban como el resto del pueblo llano. Es decir, intentaban hacerlo un poco más señorial y demás, pero a la larga no difería mucho de lo que pasaba en la calle. Y es más, ciertos de estos personajes adinerados muchas veces salían en comparsas, más que en comparsas, en carrozas tiradas por caballos, recorriendo Bilbao y demás. O sea, para exhibir su ostentación de buen traje y sus ropas, que salían con ropas de época, cosa que el resto del pueblo, pues lógicamente no accedía a ese tipo de trajes, y ellos sí. Hombre, yo sí añadiría lo que acaba de comentar Josu, que hay que tener en cuenta que el carnaval en aquella época, a principios del siglo XX, se consideraba en la mayoría de los pueblos grandes como la fiesta del invierno, la principal fiesta del invierno a nivel popular, o sea, en la calle. Entonces, como tal, tenía que ser celebrada. E igual en otros pueblos más pequeños, pues quizás fuera la fiesta de Santa Águeda u otra la que fuera más importante, pero como en algunos pueblos de muchos habitantes era la más importante del invierno, pues aprovechaba la gente, porque luego venía la Cuaresma, no había baile, no había juerga, por lo tanto tenía mucha importancia. Al principio del siglo XX tenía mucha importancia el carnaval. Las personas que saben mucho de folclore, como nos gusta, ¿no? La fiesta, el buen comer, el celebrar, ¿no? Aquí en Euskal Herria, aquí en Vizcaya, es algo muy muy importante, muy típico nuestro. Y bueno, yo lo que querría saber, porque supongo que tuvo que ser espectacular, es después de que Franco muriera, ¿cómo fue el primer carnaval que se vivió aquí? Yo no sé si podríamos contarlo, si lo sabemos. Yo diría que poco a poco se está haciendo el carnaval. El primer carnaval no ha sido una serie. No fue tampoco una explosión. No, hay una razón muy clara. Hemos tenido 40 años sin desarrollar una idea. La memoria falla entonces. La memoria se corta, se pueden recuperar, pero con tiempo, porque la gente no ha vivido el carnaval. O sea, vamos a decir, yo soy de esa época, digo, a mí me han robado el carnaval de joven. O sea, no había un carnaval contenido, ¿no? Había como... Yo no me he disfrazado nunca porque no he tenido oportunidad de disfrazarme. Hombre, ahora quiero decir que yo estoy hablando de mis años jóvenes, no he tenido, sí, pero ya con bastante edad. Yo en mis años jóvenes no he tenido oportunidad de disfrazarme. Entonces, lógicamente, tú cortas un hecho social al nivel que se cortó, y la memoria del que tiene que hacer el carnaval, que normalmente puede ser gente joven, pues no llega a esos. Y yo creo que luego poco a poco se han ido creando o recreando elementos primitivos, recuperando algunos o creando unos nuevos. Entonces, en estos momentos sí había que hacer un trabajo etnográfico de lo que es el carnaval en Vizcaya. Quiero decir que no tiene que ver con el trabajo que, por ejemplo, Josu y Emilio hicieron en su momento, recogiendo datos de gente que vivió antes. Hoy en día no sé si el carnaval es muy diferente a lo que era. No sé cómo podríamos explicar en qué se basa, porque la gente, yo creo que la gente que nos escucha, la gente más joven también, lo utiliza como una excusa más, ¿no?, para salir un sábado por la noche y punto. A ver, antes, como bien ha dicho Emilio y Iñaki, en un principio el asunto era que era una fiesta de desmadre que venía, le precedía un tiempo de Cuaresma muy fuerte y muy rígido. Hoy en día los fines de semana son carnaval puro. Eso es, da igual uno que otro, ¿no? Casi. Eso es, no hay gran diferencia entre el día de fiesta y el fin de semana, vamos. Y en cambio en aquel entonces sí. Luego, hablando un poco de lo que has comentado, pues yo asistí al primer carnaval de Vizcaya así recuperado, que fue en el 78 en Deusto, y la verdad... Gran lugar para hacer un carnaval, yo soy de Deusto, entonces tengo que estar orgulloso de eso. Pues lógicamente nos costó Dios y ayuda, pensábamos que no iba a salir y al final salió, y la gente se volcó hoy en día, y claro, curiosamente... Te preguntarás por qué previamente, ¿no? Porque es una semana antes, ¿no? Pues porque nos íbamos a Tolosa, la gran mayoría de la gente de Deusto en aquel entonces. Simplemente la razón. Así como el de Santucho luego se hizo posteriormente y el de Bilbao se mantuvo en la fecha indicada del domingo de carnaval. Entonces,
Pues no sabes lo a gusto que me quedo sabiéndolo, porque es una duda que tengo desde que era muy pequeño. Y aparte que desde que éramos muy pequeños también, al día siguiente, ¿no? El domingo, ese desfile que se mantiene, sí, y que también es algo muy colorista, ¿no? Que sale sí, mucha gente todavía a desfilar. Pero lo que ha pasado es lo que estamos hablando. Hoy en día la gente se divierte el sábado y no tiene fuerzas para aparecer el domingo a la mañana disfrazado. ¿Qué pasa? Que se convierte en un desfile infantil donde los padres van a ver y los niños normalmente pues desfilan. Hombre, una solución podría ser poner el desfile el sábado al mediodía. Pues igual a la noche no estaría que mal. La gente se alargue, ¿no? Eso es. En lo que ellos quieran. Unos carnavales, como decías tú, los de Deusto, que se adelantan una semana y luego llegan 7 días después los de Bilbao. Cada año tenemos que asistir un poco a una guerra, ¿no? Entre comparsas, ayuntamientos, no se ponen muy de acuerdo, pero aún así parece que el desfile, en este caso organizado por los comparsas, se va a mantener. No sé si la gente en Bilbao sigue respondiendo a ese desfile. No sé si, por ejemplo, nuestros 3 invitados salen a ver las carrozas. Sí. Alguna vez he salido. Alguna vez he estado yo, sí. Alguna vez lo que pasa, pues a fechas igual salgo de Bilbao para ver otros carnavales o otras cosas. Sí, pero, sí, para nosotros es un tiempo de trabajo. Sí, muchas veces sí, pero bueno, pero así todo está yo. Es cierto que en estos momentos en Bilbao lo más destacado son, vamos a decir, podían ser los desfiles que se hacen cara a la masa de gente. Yo creo que a otros actos igual es más difícil acudir. Sí es cierto que también que en Bilbao concretamente, que no hay igual una tradición excesiva, quiero decir, se han recuperado cosas, pero no hay una tradición que la había antes mucho más. Lo que sí está claro que les afecta muchas veces es el tiempo que hace. Afecta mucho. Entonces, si es un día de lluvias o de frío, desde luego la gente pues igual no arriesga a salir a la calle en esa fiesta. Y lo que ha dicho, yo creo que es importante lo que ha dicho Josu, es que se ha transformado totalmente. O sea, no es lo mismo una fiesta con una cuaresma posterior, que ya sabe que vienen tiempos duros, ¿no? Que una fiesta con otro montón de fiestas posteriores. Y otra cosa es que antes se vivía el disfraz. Es decir, el que se disfrazaba y hacía el papel continuamente de lo que iba disfrazado. Mucha gente que bueno, pues se convertía en el personaje, ¿no? Tenía el sentimiento de ser otra persona en ese momento, se convertía en el personaje y tomaba los papeles de ese personaje y los ademanes y demás. Hoy uno de los pocos días donde se puede seguir manteniendo esto que dice yo es en Tolosa realmente, claro, que es donde prácticamente no se ha perdido el carnaval. Maquillado como fiestas de primavera. Ni la cultura de carnaval. Es que Tolosa es uno de los pueblos que subrepticiamente, vamos a decir, llamándole fiestas de primavera, lógicamente muchas veces la orden de que no se haga parte de un gobierno central, pero hace falta saber que eso lo interpreta así el alcalde del pueblo. Por eso digo que hay muchos momentos en Marquina pues hacen gansos, hacen cosas porque el alcalde lo quiere y el pueblo lo quiere. Habrá una orden que ha llegado al ayuntamiento de que se prohíbe. Tolosa lo que ha hecho siempre, por las razones que sea, los alcaldes que ha tenido, la situación que ha tenido, pues le ha transformado en unas fiestas de primavera. Ellos han organizado sus fiestas, aunque todo el mundo sabía que eran carnavales. Entonces han conservado la cultura del carnaval. Cosa que Bilbao, después del corte radical de 40 años, o más de 40 años vamos a decir, porque está la guerra delante, está todo, y está unos años antes está también Primo de Rivera. Entonces todo ese corte de 50 años ha hecho que se pierda la cultura del carnaval. Hay que recuperarla y al recuperarla pues igual no está con el mismo espíritu que existía antes, poco a poco, ¿no? Porque socialmente, como decimos, también se ha transformado. Porque partimos de puntos raíces diferentes. Estamos hablando de gente que no ha vivido el carnaval y que lo ha intentado recuperar. Eso estamos hablando de puntos de vista muy diferentes. Y va a tener que cambiar, es decir, nuestra mentalidad ha cambiado y cambiará en la medida que le quiera la gente que participa, lógicamente, porque la gente, y bueno, incluso de la que no participa, porque la que no participa, si va a ver, normalmente está como espectador, pero también está un poco juzgando lo que ve. Entonces, lógicamente, eso es una simbiosis que poquito a poco es un mestizaje que tendrá que ir haciendo y una especie de catarsis donde todos vamos a tener que aportar nuestro granito de arena. Falla, Josu, nos contabas, aparte de meterte en el personaje del que te disfrazas, para mi gusto falla últimamente el tiempo que le dedicamos a elaborar el disfraz, ¿no? No es por animar a la gente a que no los compre en tiendas de disfraces, pero lo bonito es hacerlo uno mismo, ¿no? Y que la imaginación fluya un poquito también. Sí, es lo que falta muchas veces. Sí, la creatividad o la imaginación. Pero también andamos muy pillados de tiempo todos, ¿eh? Y yo creo que y la cosa es mucho más sencilla. Hoy lo comercial abunda y la gente tiende mucho a ello. Sí, es más fácil, porque es más fácil que exista el dinero para comprar uno que fabricártelo tú mismo por el tiempo. Lo bonito ¿no? que es reunirte en cuadrilla, ¿no? Y decidir, oye, pues vamos a ir de esto que es gracioso y un poquito quedarte con la gente
encima ganar un premio. Hombre, en un también, concurso, también lo hacen en cuadrillas, pero cuadrillas lo compran. Ah, sí. Claro. Nosotros no, nosotros lo estamos haciendo. O sea que... No, y lo bonito sí es eso, es decir, previamente organizarte para ir haciendo lo que quieres, qué canciones vas a sacar, qué danzas quieres sacar, qué coreografías, qué quieres criticar, qué no quieres criticar, y hacerlo con un poco de gracia, no de la noche a la mañana. Pero bueno, eso está en las manos de todo, de cada uno, ¿no? de cada uno y de cada grupo y de cada ciudad, cada pueblo. Hombre, es de esperar que todos los niños que ya se disfrazan no tengan lo que yo he dicho me ha pasado a mí, ¿no? Yo de niño no me he disfrazado, lógicamente estaba prohibido. Entonces yo supongo que estos niños habrán de reencauce a su imaginación en futuros carnavales. Nuestros tres invitados ven muchísimos carnavales, supongo que habrán visto muchos, habrán analizado muchos. ¿Qué disfraz es el que más les ha llamado la atención, el más original que han encontrado? No sé si se les ocurre ahora alguno con el que se hayan reído. ¿Dentro de Vizcaya? Da igual, ¿no? Un disfraz muy elaborado o que a ustedes les haya llamado la atención. Se quedan callados. Hombre, en Vizcaya, por ejemplo, había en sitios donde incluso con peladuras de naranja una mujer se hizo todo un vestido. Iba de naranja, supongo. No, con peladuras de naranja para sobre una falda normal coserlo, las peladuras de naranja y ir con ella puesta. Y así, vamos, cosas originales ha habido muchas. Menudo olor, ¿no? Hasta que gente con nieve ha salido, pues eso, desnudo totalmente. Solo tapado con nieve. Pues no, justo esto. O sea, que ha habido de todo tipo. Por ejemplo, en Bilbao lo que más se ha dado, curiosamente, es el traje de aldeano o de arlote. Antiguamente sí. En Bilbao antiguo, de la preguerra, lo normal es que el bilbaíno se vistiese de aldeano. No es como en Iruña, ¿no? Que mucha gente se viste de Sanfermines. Sí, pues bueno, era un poco el traje que se ponían de... Pues estás hablando de una zona, de una época y además una zona, el principio de la industrialización, o sea que sí, lógicamente eso era más... Tenía más contenido. Vamos acabando y ya. En Bilbao concretamente había más personajes, ¿no? En Bilbao, por ejemplo, es que luego del carnaval rural, es que a veces hablamos del carnaval rural y carnaval urbano, pero en Bilbao, el bar urbano, pues salía un oso. Sí. Salían los freiscus que iban con vejigas golpeando, eso está documentado, no hay más que leerle a Emiliano Arriaga en 1800 y pico y hace unas descripciones de bastantes elementos bilbaínos que se asemejan bastante a los de Durango, a los de otros pueblos y a lo que algunos veces entendemos como carnaval rural, porque al final el concepto de rural lo tenemos a cualquier sitio, lo mismo que nos pasa con las danzas. Decimos que las danzas que vemos son rurales y de rurales nada, son de todas las villas de Vizcaya, son de Marquina, son de Lequeitio, son de Ondarroa, porque son villas, no es rural, lo mismo que Bilbao es rural. Vamos, no es rural, es una villa, ¿entiendes? Y entonces Bilbao también ha tenido elementos de ese estilo. Nos quedan ya poquitos minutos, no sé si nuestros invitados se van a disfrazar estos carnavales. Bueno, llevamos disfrazados todo el año, o sea que un poco sí, más... bueno, de algo más poco usual. Normalmente son épocas en las que nos dedicamos a ir a ver carnavales, entonces no es que tengamos mucho margen de disfrazarnos. Hombre, yo me puedo disfrazar de fotógrafo para ir a sacar fotografías, ¿no? Que es lo que suelo hacer. Pero no, a mí yo por lo menos no tengo más margen nada más que ir a ver carnavales y... Pero ¿y este año dónde toca ir a observar? Pues no sé, porque lo tengo complicado. Hay tantos sitios y además todos en los mismos días que es difícil, ¿no? Pero bueno, podría volver a Tolosa como podría ir a una cabalgada en Baja Navarra o a una mascarada en Suberoa. Suena un trabajo divertido, ¿Eh? Suena un trabajo divertido. Suena un trabajo divertido, pero también te cansa a veces, o hay veces que prefieres dejarlo para otro día y al final lo haces también. El resto de invitados supongo que también va de observador. Pues sí, yo también, pues no sé si me llegará a disfrazar, por lo menos veré disfrazados a los nietos y cosas de estas y les que también ayudaré, también, ¿no? Sí, mucho. O sea que lo que sí está, eso sí me hizo ver. Yo alguna vez sí me suelo disfrazar, incluso sacando fotos yo he ido disfrazado y con mis hijos porque tengo que mantener la cultura de lo que realmente estoy trabajando, me interesa y que ellos pues absorban un poco lo que yo pienso, entonces lo hacen es bonito, y ¿no? lo hacemos. Yo creo que he ido a Marquina varias veces y he ido disfrazado, o sea que sin ningún problema. Lo malo que lleva la cámara. Marquina también es uno de los pueblos que no ha perdido en exceso la cultura carnaval. Por eso Marquina en la recuperación fue el primero que ya tenía montado los carnavales con un orden y una situación, porque no perdió. Son todos los pueblos como Tolosa en Vizcaya que mantuvo ciertos elementos del carnaval en ese franquismo y en ese momento de prohibiciones. Y luego yo creo que ha sido de los pueblos, te has dicho, de los pueblos que desde el principio ha dado, porque su modelo antiguo, sin transformarlo, adaptándolo, lo ha sabido aplicar eso perfectamente.
Pues muchas gracias a los tres por estar con nosotros, Iñaki Irigoyen, muchísimas gracias también a Josu Larrinaga y a Xavier Dueñas. Por cierto, Josu, nos vemos en Carnavales de Deusto. Pues no lo sé. Ya no lo sé, porque tengo que ver sitios por ahí. Ya estoy terminando de hacer el disfraz y desde aquí encima invitamos ya no veremos. A todos nuestros oyentes para, a ver si nos reconocemos, a todos nuestros oyentes para que vengan a esos carnavales de Deusto y por supuesto para que participen en los de cada pueblo, los del pueblo de cada uno y también que se acerquen por supuesto a los desfiles tanto en Bilbao como en el resto de lugares. Muchísimas gracias a los tres por venir hasta nuestros estudios. Vale. Y nos veremos, nos escucharemos. Antes de marcharnos les contamos que Eusko Ikaskuntza tiene firmados varios convenios de colaboración con varios ayuntamientos de Euskal Herria. En el caso de Vizcaya tenemos acuerdos con Busturia, Bermeo, Lekeitio, Bilbao, Portugalete, Otxandio o Mayavia. En base a estos convenios se han realizado actividades como la digitalización de archivos fotográficos de diversos ayuntamientos, monografías históricas o el simposium que todos los años organizamos en Bilbao con temática diferente. En breve, nuevos ayuntamientos vizcaínos colaborarán con Eusko Ikaskuntza. Cualquier ayuntamiento que quiera colaborar o informarse de actividades que realizamos puede ponerse en contacto en el siguiente teléfono 94 442 5287. Hasta la próxima semana. Agur.